Ejercicio 36 nos dice el enunciado: si un punto Q, X, Y es rotado respecto al punto 1, 1 en un ángulo alfa, resultando un nuevo punto, que es AB, entonces el vector de traslación que aplicado a Q da como resultado P. Es decir, me están pidiendo en este enunciado que yo haga una equivalencia de una rotación con una traslación, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El ejercicio sería sumamente sencillo si nos dieran el ángulo y pudiéramos aplicar las reglas. Los ángulos tradicionales son los 90, 180, 270. El 360 no lo usa nunca porque es las mismas coordenadas. O bien te podrían cambiar con rotación positiva, rotación negativa. Y en el peor de los casos, rotaciones en 60, 30 o 45 grados. Donde ¿qué tenemos que aplicar? Triángulo notable. Macanudo. No nos dan nada de eso. Dice ángulo alfa. Así que no te va a servir tanto. O sea, sí va a servir el diagrama, pero no las ecuaciones aquí para hacerlo, porque es un punto de referencia distinto, es una rotación que se está rotando con respecto al punto 1, 1. Entonces, lo que uno puede hacer es darse cualquier coordenada, x, y situar el único dato fijo que te están dando, que es el 1, 1, y darle cualquier valor al ángulo, resultando un nuevo punto. Y entonces vamos a ver cómo podemos llegar después a esa imagen rotada, ¿cierto?, que resulta de la rotación, cómo podemos llegar con un vector de traslación. Veamos entonces el mono en qué nos va a ayudar. Mi ordenada, mi abscisa, voy a dibujar el punto 1, 1. Voy a imaginar que está aquí el punto 1, 1. ¿Ya? Tiene que ser de iguales coordenadas, 1 con 1. 1 con 1. Y hay una coordenada, otro punto, que es XY, que lo voy a poner por acá. XY. Aquí va a estar el punto XY. Ya, y a este punto, ¿cierto?, lo voy a rotar con respecto al XY, lo vamos a rotar con respecto al 1, 1. Y pongámosles que lo rotamos en 90 grados, para hacerla fácil. Total, puede ser cualquier ángulo. Entonces, si yo lo roto en 90 grados, este puntito me estaría quedando por acá. Por ahí. Y el resultado de las coordenadas, bien, van a depender del punto 1, del punto 1, 1, obviamente. Pero en términos de X y Y, ¿cómo podríamos llegar de este punto, ¿cierto?, a este original? O mejor dicho, entonces el vector de traslación que aplicaba a Q, este es el punto Q, da como resultado el punto P, que es este el que está acá. ¿Cómo lo podríamos hacer? Vamos viendo, ahora olvidémonos un poco de estas flechas y cómo podríamos hacer la distancia que hay en la componente en X. Si nos situamos bien y tratamos de medir un poco esto, de X, ¿cierto?, para situar las coordenadas de este vector de traslación, ¿cuál sería? Está a cuánto distante del otro en X. Acá tengo un punto, ¿cierto? Tengo X menos 1. Este. Mi coordenada de acá vale la coordenada, o la distancia, podríamos decir que sería un X menos 1. Uf. Y ahora voy a estar equidistante al otro lado. Y aquí tendría la misma distancia para el eje Y y tendría la otra distancia que también sería exactamente la misma. Entonces, conviene aquí, específicamente en este ejercicio, conviene lejos ponerle un valor a estas coordenadas. Lejos, lejos. Pongámosle que este punto Q sea el punto 3 con 2. Para hacerla más fácil. 3 con 2. Entonces la regla te dice que cuando tú lo rotas en 90 grados, ¿cierto?, eso te va a quedar menos 3, pero no van a ser las coordenadas, sino que vamos a rotar con respecto al punto 1, 1. Así que va a haber que hacer los 3 pasos. Si tenemos el 3, 2, bien rapidito vamos a hacer la resta. 3 con 2. Réstale las coordenadas de los 3 pasos, o sea, réstale el punto 1 con 1. Y eso te va a quedar acá un 2 y un 1.
Ahora aplícale a este la rotación de los 90 grados. Vamos a hacer cuenta que el alfa es 90 grados. Así que aquí te va a quedar el 1 con el 2 y eso te va a quedar negativo. Y ahora súmale las coordenadas 1, 1 y eso nos quedaría un 0 y un 2, un 3. Aquí este gráfico estaría mal representado. Oh. Esa línea no va. La línea que va y el punto P no queda ahí, dado que ya hice mi ejercicio de 90 grados, es 0,3. O sea que el punto te va quedando ahí. Y ese tiene coordenadas 0,3. ¿Ya? Ahora, ¿qué me permitiría a mí llegar del punto Q al punto P, que está acá? Es un ejercicio complejo de analizar. Con los valores numéricos se puede apreciar. Si yo trabajo con ecuaciones, me va a quedar la ensalada, porque te va a quedar distancia con menos 1, después el otro punto como es de referencia, cuánto está del eje Y, y el otro hay que sumarle 1, entonces vas a llegar a la misma conclusión, pero va a ser más lento. Conviene aquí el reemplazo numérico, la prueba numérica es más rápida. ¿Ya? Así que el punto está aquí, nuestro punto P está ahí. Estoy aquí, saquémoslo del mapa. Oh. Y ahora, ¿qué tipo de traslación podríamos hacer para llegar del 3,2 al 0,3? Y ahora lo vamos a ver, también con numéricamente. Nosotros sabemos que si tenemos el vector 3,2 y vamos a llegar al vector 0, o a la coordenada 0,3, mejor dicho, aquí tenemos que agregarle un vector de traslación que no lo conocemos. Y a 3 le sumamos el x y nos tiene que dar 0. Y al 2 le sumo el y me tiene que dar 3. Por lo tanto, nuestro x vale menos 3. Y nuestro y vale, pasa restando 1. Así que aquí está tu vector de traslación. ¿Qué relación tiene el menos 3 con el 1 con respecto a las coordenadas originales? Ya vamos viendo las alternativas. ¿Cuál de esas podría ser? Por ejemplo, la alternativa A me dice que queda la coordenada A, es decir, el 0, menos el x, que sería el 3. 0 menos 3, coma, estoy evaluando esta alternativa, la A, coma, claro que aquí le puse coma 3. Y es lo que dice el enunciado, es 0 menos 3. 0 menos 3, coma, B, es decir, el 3, menos i, menos 2. Y esto nos quedaría aquí el menos 3 y nos quedaría el 1. Y da justamente el vector de traslación que tenemos. Así que la alternativa A es un potencial candidato. Ahora, como hicimos prueba numérica, siempre hay que evaluar los cambios de escenario. Si todas las alternativas restantes no dan esto, entonces la alternativa A es la correcta. Pero si hay otra, vamos a tener que cambiar los valores teóricos, ¿ya? Yo espero que no, porque la mecánica para un ángulo alfa, ¿cierto? Y para una coordenada cualquiera, x, y, se tiene que cumplir siempre, ¿ya? Así que vamos viendo qué otro ejemplo de qué otra alternativa pudiese teóricamente dar el mismo vector de traslación que nos da a nosotros, que es menos 3 con 1. La alternativa B dice la coordenada A, es decir 0, más la x, es decir 3, coma, la coordenada B, es decir 3, más la coordenada y, es decir 2. Y esto nos quedaría aquí un 3 con un 5. Y ahí sí que estamos fuera del menos 3 con 1. Definitivamente esta está mala. Revisándolas todas. La coordenada C nos dice x e y. O sea que el vector de traslación es 3,2. No, y es menos 3 con 1. O sea, definitivamente está mala. Y la D nos dice que es AB. O sea que es 0,3. Esta nos está diciendo que es entonces 3,2. Y esta nos está diciendo que es 0,3. Y ninguna de estas, ¿cierto?, es igual a menos 3 con 1, que es nuestro vector de traslación. Así que definitivamente hemos comprobado numéricamente
que la única posibilidad en este caso sería la alternativa A. Y eso debiera ser cierto porque yo usé un ángulo que es permitido. Ahí no dice que alfa no puede ser 90. Y usé una coordenada que es permitida. Ahí no dice que no puede ser 3,2. ¿Ya? Lo único que representé realmente fue el 1, 1, que era el punto de referencia, y calculé todo lo demás. Así que es un ejercicio en el que tú te tienes que dar toda la idea. Tú tienes que hacer la representación. Es un ejercicio de dificultad alta porque en el fondo tú tienes que crear el escenario. El escenario prácticamente no está creado y tú tienes que armarlo con las pistas. Y eso lo convierte en un ejercicio complejo, ¿ya?